Alrededor de 90 niños no acompañados cruzan la frontera sureste de Estados Unidos cada día, cada día. En los últimos 9 meses han sido detenidos 52,000 niños tras entrar de manera indocumentada, por no decir ilegal, a ese país. Ante este panorama y el exponencial incremento en la tendencia, los gobiernos de ambos países analizan algunas medidas para frenar este flujo. Desde luego, la comunidad internacional también se ha pronunciado en algunos sentidos para hablar de su impacto, de su origen. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, quien con su visión global nos va a comentar acerca de este asunto. Ileana, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, si les parece bien, antes de presentar los comentarios de Ileana, les compartimos algunos testimonios de los involucrados en este tránsito en materia particular, de manera muy particular en la frontera sur de nuestro país, desde los denominados polleros, que son pues estas personas que sabemos que son los que los cruzan y que pues a sabiendas de lo que les puede pasar, los pasan en las peores condiciones, también de madres de familia, los pequeños que buscan una mejor calidad, una forma de sobrevivir, aunque sea. Se les está cobrando la cantidad de $7,000, $6,000. Es un negocio que genera mucha ganancia, especialmente cuando estamos cruzando niños por aquí. Es bonito que sus hijos le estén pidiendo comida aquí a uno y no encontrar. Venimos a buscar trabajo, no hallamos. Venimos a la ciudad a buscar trabajo, los matan nuestros hijos, los mareros. Salimos allá a buscar qué darles a nuestros hijos porque yo no tengo ni casa. Allá, ¿usted cree que es fácil que me tuvieron 18 días en una prisión, hartándome comida sin sal, bebiendo un refresco sin azúcar? ¿Qué le piden las autoridades? No, si es que pedirle a las autoridades de Honduras es botar saliva de por gusto, ¿Qué va a hacer señor. ahora? Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad? De viajar así, viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro por la situación delincuencial que existe. Yo lo que quiero es progresar pues y ser alguien en el más allá, no quedar así como dicen, fracasado en su país y todo uno. No, en el tren no, está muy peligroso. ¿Qué te han dicho? Es que uno si se duerme se cae y le vuelan las patas del tren. Y eran algunos testimonios de la gente que cómo será su situación en su país, que sabiendo los riesgos a los que se enfrentan para atravesar la frontera sur y hasta llegar a Estados Unidos, aún así lo hacen. Las cifras son escalofriantes, pero no son de un momento ni de la noche a la mañana, ¿no? Es correcto. Yo cuando veía estas imágenes pensaba precisamente en los flujos que históricamente se han dado de un lugar a otro por necesidad económica, por tradición, por historia, por muchas justificaciones. Sin embargo, sí hay que comentar que el concepto de la globalización como un fenómeno económico que genera la interdependencia entre las naciones y crea precisamente estas dependencias entre unas economías y otras, también ha sido un vehículo que fomenta el flujo migratorio. Indistintamente de las causas de violencia que puedan coexistir al interior de un Estado, también es cierto que, y como escuchábamos los testimonios, lo hacen con la expectativa de una mejor calidad de vida y de huir también de las peligrosidades que alteran sus propias vidas. No es un fenómeno nuevo, ciertamente. Lo que me llama la atención ahora son estos flujos migratorios de menores de edad, lo cual sí pareciera novedoso en comparación a los flujos que típicamente conocemos de adultos que buscan un empleo en otras naciones. Y en ese sentido lo que podríamos observar es que en el 2011 habían 13,000 cruces de niños menores de edad por la frontera hacia Estados Unidos. Eso se ha duplicado y se espera que para finales de este año la cifra suba hasta los 90,000 niños migrantes, y lo que puede también, por supuesto, alterarse mucho más adelante y llegar hasta el 2015, a finales de 2015, con una cuota de 150,000 niños que no solamente esperan una mejor calidad de vida, sino también esperan en ocasiones reunirse con sus familias que están en otros territorios. La problemática de la pobreza los expulsa de sus propios territorios. Por eso es interesante el discurso que ha pronunciado ahora precisamente el presidente Enrique Peña Nieto, tratando de forjar una estrategia con 5 ejes que permitan un flujo controlado de migrantes a través de la expedición de tarjetas de trabajo
o tarjetas de visita precisamente hacia Guatemala y Belice y entre México, pero también la creación de centros de apoyo al tránsito migratorio, así como también una corresponsabilidad entre los estados expulsores y también, ¿por qué no decirlo también, crear una coordinadora integral en materia de flujos migratorios? Esto, por supuesto, es una estrategia bastante interesante, pero también obedece a una propuesta y a una presión por parte de los Estados Unidos. Destaquemos que este fenómeno ha impactado a la política de Barack Obama, cuyos índices de popularidad ha descendido drásticamente. Esto también hay que acotarlo. En junio, precisamente, hubo una conversación telefónica entre Barack Obama y el presidente Peña Nieto para establecer una política que no fuera precisamente objetar que los menores pasen en la frontera norte con los Estados Unidos, sino una política mucho más profunda que desde los estados expulsores, como lo son en este caso Guatemala, El Salvador y Honduras, pudiera haber una mayor política de participación para evitar estos flujos migratorios. También en ese momento, en junio, en este año, John Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, tuvo entrevistas con los presidentes de Guatemala y también de El Salvador para poder hacer algún tipo de política o de estrategia que pueda inhibir este flujo migratorio hacia el territorio norteamericano. Entonces, como observamos, ya no es un problema solamente exclusivo transfronterizo entre México y Estados Unidos, sino que también viene de mucho más atrás y de otros estados que no han podido detener a estos flujos migratorios. A propósito de esto, Ileana, esta mañana los presidentes de México y Guatemala pusieron en marcha un programa en la frontera sur. Vamos a ver algo de lo que se dijo esta mañana. Por su geografía e historia, México ha pasado de ser un país esencialmente de origen de migración, como aquí ya se señaló, a uno ahora cada vez de mayor tránsito, destino y retorno de migrantes. Como tal, desde el inicio de esta administración, decidimos asumir una mayor responsabilidad global en materia de migración. Cuando los migrantes ingresan a nuestro país de manera irregular, corren riesgos adicionales que ponen en peligro su libertad, su integridad física e incluso su propia vida. Si estas circunstancias vulneran a los adultos, son más graves cuando se trata de niños y adolescentes que viajan solos, sin ningún tipo de protección familiar. En México estamos convencidos de que el fenómeno migratorio debe ser atendido desde una perspectiva regional, corresponsable y sobre todo humana, pero también somos conscientes de que cada nación tiene que hacer su parte. Y lo que hemos resuelto ambos gobiernos es ordenar este tránsito y que realmente se otorguen mayores facilidades para tener al menos la mínima información o información valiosa de quienes realizan estos cruces entre ambos países. Que esto representa una visión diferente a cómo se han tratado las fronteras, a cómo se han tratado a los pueblos vecinos. Y yo creo que esto va mucho más allá porque se convierte en un ejemplo de cómo se pueden mejorar el trato a los migrantes y las relaciones entre dos pueblos que tradicionalmente han sido pueblos hermanos. De una tarjeta migratoria de visitante regional que le va a permitir a los guatemaltecos visitar toda la región, pero también la tarjeta de trabajador fronterizo, a las cuales podemos acceder todos los guatemaltecos y no solo los guatemaltecos que residen en los departamentos del área de frontera. Con la tarjeta migratoria de visitante regional extendida gratuitamente por el gobierno mexicano, podemos ingresar a México sin pasaporte y sin visa mexicana. Bueno, básicamente es lo que apuntan los dos mandatarios, es lo que nos comentabas hace un momento, Ileana. Sin embargo, también hay otra reflexión. Estamos hablando que en el mundo el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas son los negocios ilícitos que más dinero dejan en el mundo. Y en México hay una realidad de estas características a través de todas estas personas que tienen que pasar por México de países de Centroamérica y que hay una cantidad de abusos
incluso situaciones horrendas que les toca vivir con el crimen organizado en México. Es correcto, incluso el discurso de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos tiene que ver con esto. Hay una reforma pendiente migratoria para regularizar la situación de 11 millones de migrantes. Hoy día los republicanos acusan a Barack Obama de que no podrán aprobar esta reforma hasta que él no haya velado por los problemas de seguridad fronteriza, incluido precisamente el crimen organizado, que pareciera ser que también se está aprovechando de esta situación de flujos migratorios de menores para poder distraer a los miembros de la patrulla fronteriza y poder transitar la droga que suelen hacer de manera constante. Entonces, eso es uno de los puntos interesantes también en todo esto, porque también en la medida, es muy positivo, primero hay que decirlo, lo que acaba de anunciar estos dos gobiernos que acabamos de ver, de una política mucho más integral para tratar de acabar con, si no acabar, por lo menos regular de una manera mucho más satisfactoria y proteger a los migrantes que transitan por este lado de la frontera sur entre Guatemala, el río Suchiate y México, y Belice con el río Hondo y México. Pero también, ¿qué va a pasar con el crimen organizado? Creo que no se debe bajar la guardia precisamente para desmotivar a estos y debe haber también más vigilancia, pero obedece también a uno de los ejes que está planteando Peña Nieto ahora, que tiene que ver con no solamente los centros que van a dar mayor información, sino también de proveer mayor seguridad a los migrantes. Tal vez esto inhibe un poco el que las mafias se acerquen para poder despojar a estos niños de su inocencia, en el sentido de que se aprovechen de su vulnerabilidad. También hay que señalar que dentro de las propias franjas migratorias de menores hay unos mucho más vulnerables con otros. Generalmente el crimen organizado se focaliza entre los niños de 14 y 17 años que aún no son mayores de edad y que muchas veces los propios centros de migración no quieren aceptar porque son adolescentes, ¿no? Entonces, dentro de toda la problemática que existe de niños migrantes, hay todavía unas mucho más agudas que otras. Y también lo que mueve a estas familias, que también se dice, es que cuando lleguen a Estados Unidos, y al no ser estados transfronterizos, es decir, pegados como México y Estados Unidos, sino de Guatemala, Salvador, Honduras, los procesos de deportación pueden incluso tomar hasta 10 años. Y entonces, en este sentido, se van en búsqueda del sueño americano porque saben que durante un buen tiempo no podrán ser devueltos a sus propios estados. Estados Unidos tiene un problema enorme en este momento por esta situación. De ahí la presión hacia el sur para tratar de establecer las políticas que puedan regular o formalizar estos flujos migratorios. Ahora, ahí está en la situación que es una emergencia absolutamente y que hay que actuar sobre ella con medidas que sean inmediatas, paliativas de algún modo, ¿no? La protección inmediata de esos niños. Pero, bueno, las cifras también que hay en torno a la situación económica que provoca este éxodo de esta migración son tremendas. 67% de la población joven económicamente activa de estos países que has mencionado, Ileana, no está trabajando en sus países. Y esto le cuesta muchísimo a los países. Veía la cifra de 80 mil millones de dólares. En este lapso también, aproximadamente un año, que es tremendo, ¿no? Entonces, estos jóvenes que no están trabajando, que no están siendo productivos en su propio país, pues estas son medidas que tendrán que ser a mediano y largo plazo, porque son generaciones las que han pasado y que han provocado la situación que vemos hoy. Claro, tienes toda la razón. Vemos en las imágenes, por ejemplo, a miembros de la Cruz Roja, donde ya estamos viendo la connotación de una crisis humanitaria, donde ya participan organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene que ver con este tipo de estabilidad. Ahora, lo que tú señalas es muy importante y obedece a una política de largo alcance, es decir, no serán suficientes aquellas medidas que regulen el tránsito solo en la frontera si al interior de estos estados no existen las políticas públicas globales capaces de crear y preservar los empleos. Y, por supuesto, tener incrementos salariales. México y Honduras son de los países con menor salario mínimo en el mundo. ¿Cuáles son las expectativas de tener un buen trabajo en estos estados si no se optimiza el desarrollo y la competitividad económica de los mismos? Entonces, el problema no se zanja con una política pública que regule los flujos transfronterizos solamente con coordinaciones e instancias que preserven la seguridad, que ya es mucho porque merecen ese trato digno desde el punto de vista de los derechos humanos, pero que no finiquita de fondo la situación que al final los expulsa. ¿Cuál es la esperanza de un niño de 14 años que dice, quiero ser alguien en la vida y me voy porque no quiero fracasar? O sea, un niño
que es la expectativa del futuro de una nación. A los 14 años se concibe como un futuro fracasado. ¿Cuál es la oportunidad que tiene en su nación y cuál es la oferta que ese Estado le da a sus propios hijos para poder documentarlos debidamente, alimentarlos y protegerlos? En lugar de acogerlos, los está expulsando. Entonces no hay veces al interior de los estados las condiciones, y por eso también hablamos de estados débiles que están incluso al punto de ser estados fallidos, donde no hay ningún respeto por las instituciones legales, que sería otro problema que tiene que ver con crimen organizado y otros factores que promueven un caldo de cultivo negativo del cual se quiere huir. Pues Ileana, yo creo que vamos a seguir platicando de esto. Sí, digo, estamos frente a una crisis humanitaria. Al ver a la Cruz Roja, con todas estas cantidades de niños, nos recuerdan situaciones que están ocurriendo en países en guerra como Irak, como en Franja de Gaza, como en Siria, como en la misma Ucrania, hace algunas semanas, los padres sacando a sus hijos de territorio ucraniano. La única diferencia es que no estamos en guerra, aparentemente acá. Pues muchísimas gracias, Ileana. De nada, buenas tardes. Nos vamos tardes. a una Hasta breve pronto. pausa.